Ya. Buenas tardes con todos. Gracias por estar en la clase del día de hoy. Eh, pues no ha habido muchos participantes. Bueno, puede ser por lo que ya muchos de ellos ingresaron a clases en el instituto. También puede ser por temas que hoy teníamos una exposición, ¿no? Ayer quedamos que íbamos a hacer un ejemplo, como la vez de aves, pero lo íbamos a hacer con la metodología de herpetofauna para poder conocer un poco más, ¿no? Para analizar los documentos y así nosotros tengamos que ya bien definido lo que es la metodología. Entonces, por favor, si alguien de ustedes, las personas que están aquí, desea iniciar con la presentación para que por favor nos comparta ya. Ya, como no hay voluntarios, vamos a nombrar a ver si es que han hecho este taller. Recuerden que todas estas calificaciones, al final, todo se evalúa para la emisión de certificados. Ustedes deben aprobar con 7 ya involucrados, tanto lo que es la participación en clases, también los talleres y también los deberes que hemos enviado, poco deberes que he enviado. Y también, por otra parte, el examen, ¿no? El examen teórico final que tenemos, que también es un valor importante. Entonces, entonces no se olviden que deben cumplir con esas notas, ¿no? Tal vez, Maricel, tengas la presentación para que nos compartas, por favor. Buenas tardes, sí que sí, una compañera me va a ayudar compartiendo. Buenas tardes. Ya, Maricel, entonces esperamos ya. Ya les comparto de Marita. Bueno, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros y compañeras. Eh, Les voy a exponer sobre el monitoreo de herpetofauna. Bueno, el área de estudio, yo elegí una finca que está ubicada en la provincia de Sucumbíos, de la parroquia Pacayacu, que cuenta con una temperatura media de 25 a 28 grados Celsius, con un clima tropical húmedo. En cuanto a la metodología, para realizar la siguiente, para realizar este monitoreo de herpetofauna, se seleccionó un área de estudio en la cual se, se utilizaron diferentes materiales, bueno, para los diferentes métodos de muestreo, ya sea cuantitativo y cualitativo. Los materiales son como guantes, rastrillos, cámara, libreta de campo, bolsa de captura, y gancho de captura. Eh, bueno, las áreas que yo he elegido son cerca de un cuerpo de agua, debajo de rocas, troncos y hojarascas. Y para determinar la composición y estructura de estos, aquí me he equivocado, es el petrofauna. En los puntos de muestreo se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos. En cuanto al muestreo cuantitativo, yo elegí el, el encuentro visual, que consiste en recorridos estandarizados en los cuales las personas que se van a dedicar a esto, este, van a ir buscando los individuos de antiguos anfibios y reptiles. Se utilizaron transectos lineales de 500 metros por 2 metros de ancho.
y el horario que yo he escogido fue en la mañana de 6 a 10 de la mañana y en la tarde de 7 a 9 de la noche. En cuanto al muestreo cualitativo, yo puse sobre lo de observación directa, en la cual consiste en registrar la observación de anfibios y reptiles durante el día y en la noche sin un recorrido estandarizado. Y el otro es de recorridos libres, los cuales se realizan caminatas en el área de estudio sin un transecto definido en busca de anfibios y reptiles. Bueno, este método yo lo he puesto para realizarlo en la noche, de 6 a 10 de la noche. Y bueno, en cuanto al esfuerzo de muestreo, yo aquí le hice el encuentro visual, es un método cuantitativo, se usaron 6 horas por dos personas que van a hacer el muestreo, darle un total de 12 horas y se lo va a realizar por 3 días consecutivos, dando un total de 36 horas. Y en cuanto a la observación directa y recorridos libres, que es un método cualitativo, eh, se, se utilizaron 4 horas por las dos personas, da un total de 8 horas y multiplicado por los 3 días que se va a realizar este muestreo, da un total de 24 horas. Gracias. Ya, gracias, Maricel. Algo que decir ahí en las diapositivas, pues, por ejemplo, en lo que es la metodología de cualitativo, tú me has colocado lo que es observación directa, ¿no? Y recorridos libres, ¿no? Entonces hay que corregir porque, pues, creo que es lo mismo, ¿no? Pues lo mismo, observación directa y recorridos libres. Por ejemplo, en observación directa, nosotros también, acuérdense que un cualitativo también podemos hacerlo por medio del monitoreo acústico, ¿no? Por medio de los sonidos. Porque siempre se lo hace, siempre en lo que es monitoreo de anfibios y reptiles, siempre se observa y también se escucha, porque tú necesitas saber la presencia y ausencia. Entonces, siempre en cualitativo incluyan también lo que es el monitoreo acústico, escuchar los sonidos de ranas e identificar qué tipo de rana es. También otra cosa, en monitoreo, encuentro visual, recuerden que nosotros dijimos que encuentro visual casi no toman mucho en cuenta lo que es delimitar la zona o la área, ¿no? Por ejemplo, esa metodología sería más para transecto de franja, ¿no? Transecto de franja, porque en transecto de franja se hace un recorrido en forma de línea y se va haciendo por 500 metros o 300 metros por 2 de ancho, ¿no? Eso sería más, sería un muestreo de, de por franja, ¿no? Más no encuentro visual. Recuerden que encuentro visual, pues más estima lo que es el tiempo, ¿no? Tú vas haciendo la búsqueda intensiva por donde tú desees, ¿no? Puedes hacer bajo una hojarasca o bajo las raíces de un árbol, entonces más es una búsqueda intensiva, pero por cualquier lado. No importa casi la ubicación, solo el tiempo que tú haces el monitoreo. Entonces, para corregir esas partes, para que todos queden entendido, y eso más. Entonces, de ahí estuvo todo perfecto. Igualmente, el horario estuvo bien. Por ejemplo, en cualitativo, bueno, de 6 a 10. Bueno, también lo puedes hacer en la mañana. Eh, Tanto el cuantitativo como el cualitativo lo pueden hacer en la mañana y también en la noche, ¿no? Como decía el compañero Alejandro, ayer nos dio algo de unos aportes y nos dijo que siempre, que él más a menudo siempre encuentra especies en la noche, ¿no? Entonces, sí es bueno, ¿no? Siempre hacerlo de noche, pero no se olvide que el día también es para tener un mayor realce en nuestra investigación, ¿no? Para que sea el monitoreo de día y de noche, ¿no? Ya, eso nomás. Entonces, muchas gracias, Maricel. Ya te anoto y ya para el taller, ya voy a subir las tareas para que ustedes puedan cargar la presentación por cada una para ponerle sus notas. Muchas gracias, Maricel.
Gracias, sí. Ah, sí, yo estaba confundida en eso del encuentro visual y del transecto de banda, entonces gracias por corregir eso. Sí, eso, sí, cuando ustedes, ayer decía Alejandro, ¿no? Siempre en consultorías de ambientales, cuando ustedes, por ejemplo, les llamó a la consultora ambiental y quieren hacer levantamiento de información biótica, ustedes casi siempre se utiliza lo que es el método de, de francas. Siempre más se utiliza eso, porque te dan los puntos, transectos de 500 metros o 200 metros, y tú tienes que ir por cada 2 metros, ¿no? Te vas en línea recta. Entonces siempre más se utiliza lo que es en franjas. Y en cuanto a visual, pues más también eso pues es en un proyecto que sea aparte, que sea como más investigativo, más de conocer abundancia, pero no relacionado con consultoría, ahí sí maneja más lo que se encuentra visual y todas esas metodologías complementarias que ayer dijimos. Eso nomás. Entonces, gracias. ¿Alguien más que desee compartir? Buenas tardes. Magister, aprovechando que estoy compartiendo, ¿puedo de una vez yo también explicar en mi parte? Ya, Ana, sí, por favor. Puedes iniciar. Vamos. Ya. Buenas tardes con todos nuevamente. Buenas tardes, Magister. Me disculpa si de pronto de fondo existe mucho ruido ya. Pues bien, monitoreo biológico, herpetofauna. ¿Sí se me logra escuchar? Sí, Ana, sí se escucha. Sí. Ok, ya. Pues como introducción, sabemos que la Amazonía ecuatoriana es uno de los lugares con mayor diversidad de anfibios y reptiles en el mundo. Existen más de 630 especies de anfibios y más de 400 especies de reptiles. Y pues estos animales no solo representan un gran valor en nuestra biodiversidad, sino que también son esenciales para nuestros ecosistemas, ya que funcionan como indicadores de la salud ambiental, controlan poblaciones de plagas y aportan al conocimiento científico y a la conservación, que es justamente lo que usted nos enseñó el día de ayer. El área de estudio me he enfocado en el mismo área de estudio que la vez anterior del caso del tema de las aves. Eh, Se realizará en la Amazonía norte del Ecuador, específicamente en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Santa Cecilia y Recinto El Porvenir. Esta ubicación se encuentra dentro de una zona amazónica con gran riqueza biológica y con ecosistemas muy sensibles a los cambios ambientales. Como metodología, en cuanto a materiales y métodos, se realizarán recorridos lentos en transectos establecidos, tanto para el día y para la noche. Se usarán linternas frontales para la detección nocturna, guantes de látex o nitrilo, bolsas de tela transpirables, cuernos de campo, esferos, y pues esos son los principales materiales a utilizar. En la fase de campo se registrarán datos básicos como la ubicación, la hora, el hábitat en el que se encuentra esa especie, la actividad y fotografías que sean lo más detallada posible. Los individuos serán identificados y liberados en el mismo sitio. En cuanto a los muestreos cuantitativos, tenemos los registros por encuentros visuales, que en este caso son diurnos. Serán registros bueno, se planea recorrer un transecto de 200 metros de largo por 4 metros de ancho durante 3 horas, sea en la mañana o en la tarde. Eh, y pues durante este tiempo se registrará toda la herpetofauna observada, ya sea por cantos, avistamientos o capturas, con la participación de un biólogo y un guía local. Este método permitirá complementar la información de los individuos encontrados en microhábitats no cubiertos por los muestreos nocturnos. Y pues cada recorrido será realizado por un biólogo, como lo había mencionado. Más o menos la imagen que tenemos en pantalla, algo así serían los transectos que se utilizarán. Me corrige si de pronto estoy mal. Registros por encuentros visuales, que es casi el mismo método, pero en este caso nocturnos. Eh, Se realizarán a lo largo de transectos de 400 metros de largo y por 4 metros de ancho durante un periodo de 4 horas, de 7 a, a
10 de la noche. Se registrarán toda la herpetofauna activa desde el suelo hasta 3 metros de altura y los transectos seleccionados para maximizar la diversidad de especies según el hábitat. Y pues así se podrá registrar la mayor cantidad de especies posibles. En cuanto a los muestreos cualitativos, he elegido dos, que es justamente la de inspecciones auditivas, que van casi de la mano de los encuentros visuales, porque se van a hacer en ese mismo transcurso. En este caso, durante los registros por encuentros visuales, también se realizarán las inspecciones auditivas para detectar las vocalizaciones de ranas y sapos, y pues esta técnica permite estimar rápidamente la riqueza y la abundancia de estas especies, incluso de aquellos que se ocultan en zonas inundables o debajo de hojarascas. Las llamadas que no se pueden identificar en el campo serán grabadas y posteriormente serán analizadas. El segundo método, bueno, la segunda técnica en cuanto al muestreo cualitativo es la observación y recorridos libres. En este caso, consiste en caminatas de día o puede también ser de noche. No va a tener reglas estrictas. Se van a buscar anfibios y reptiles de todos los microhábitats en el área establecida. Y esta técnica pues es muy útil para registrar rápidamente la mayor cantidad de especies y obtener información sobre su riqueza, sobre su reproducción o sobre su comportamiento. En cuanto a los puntos de muestreos, por ejemplo, en la imagen 1 que vemos cuadros casi iguales, eh, puede ser que sea así el de realizar registros por encuentros visuales diurnos y nocturnos y también las inspecciones auditivas. Esta de acá pueden ser recorridos, observación y recorridos libres. Bueno, esto los busqué en internet, no sé si estarán bien, pero de esta manera encontré, entonces yo lo relacioné bastante con eso. Las horas de esfuerzo, en cuanto a las fechas, pues desde el 22 al 24 de septiembre se realizarán un total de 36 horas. Y este tipo, pues, de muestreo es el cuantitativo, que se enfoca en el registro por encuentros visuales, diurnos y nocturnos, y las inspecciones auditivas. Aunque, claro, aquí también sería cualitativo porque incluye inspecciones auditivas. Y del 25 al 27 de septiembre se realizará observación directa y recorridos libres, que serán de 4 horas, 2 hombres y 3 días. En total 24 horas y ya sería un tipo de muestreo cualitativo. Y luego se vuelve a repetir el mismo, la misma metodología, de nuevo el muestreo cuantitativo con estos registros por encuentros visuales diurnos y nocturnos e inspecciones auditivas, la misma cantidad de horas, y asimismo el muestreo cualitativo que se basa en la observación directa y recorridos libres, dándonos un total de 120 horas. Y pues de esta manera es que he elaborado el ejemplo, bueno, mi estudio de caso. Ya, muchas gracias, Ana. También para aclarar ahí, no se olviden, como igualmente como Maricel, tanto en los monitoreos cuantitativos como en los monitoreos cualitativos, siempre se usa también lo que es eh, por medio del método de acústico, por medio de vocalización de ranas, siempre tienen que estar en cualitativos y cuantitativos, ¿no? En cualitativos y cuantitativos. Entonces, recuerden eso siempre, ¿no? Porque, como les dijo ayer el compañero, hay ciertos tipos de especies que son arbóreas, ¿no? Y pasan en la parte alta y pues eso no se les puede observar a simple vista, entonces por medio de su vocalización se puede identificar. Y si en caso, pues de no identificar, pues se nos graba para nuevamente ya en nuestra estación o nuestra casa donde vayamos, ya podemos ponernos a estudiar, a identificar, a ver qué mismo es, qué especie es. Eso, ya, ahí estuvo bien, por ejemplo, en cuanto a visual, estuvo, bueno, 4 metros, decía por 200 entonces, bueno, ya no es 2 metros, ¿no? Como de Franks, entonces, por ahí va bien, ¿no? Pero recuerden que el de encuentro visual es más una búsqueda intensiva y más se relaciona a lo que es el horario, el tiempo. Y en lo que es el transecto de franjas, eso sí se establece siempre, el transecto es por 2 de ancho, siempre va por 2 de ancho porque se camina en línea recta.
Ya, eso nomás para complementar, de ahí estuvo perfecto y creo que todos entendimos, ¿no? Muchas gracias, Ana. Ya igualmente, luego les coloco la nota. Eh, ¿Alguien más que sea voluntariamente? O Gracias. les... Ya, gracias, Ana. O les Yo nombro. Ya, por favor, Natalie, para que nos compartas. No sé si se puede observar. Sí, está bien, sí se escucha y se observa. Ya. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Voy a presentar un ejemplo sobre el muestreo de protofauna. El área de estudio, el muestreo se lo realizó en la Guardianía Vie. Esta área corresponde a un bosque siempre verde de tierras bajas de la Guarico Putumayo Cacatá. Este pertenece a la Reserva Ecológica Copán Bermejo, ubicada en la zona norte de la región amazónica de la provincia de Sucumbíos, Cantón Cascales. Esta reserva cuenta con un total de 55.441 hectáreas. Metodología. Para establecer los puntos de muestreo se seleccionó un área específica de la reserva en la cual se consideraron hábitats que tengan cuerpos de agua y vegetación arbustiva. En base a estas consideraciones se instalaron 12 transectos lineales de 100 por 2 metros de banda, lo cual cada uno de estos transectos fueron delimitados y georreferenciados para en los muestreos tanto de día y de noche no perderlos. La distancia entre cada transecto para tratar de cubrir la mayor parte del área posible es de 100 metros. El esfuerzo de muestreo, el estudio se la realizó en los meses de agosto y septiembre, abarcando 2 muestreos cada uno. Tuvo una duración de 16 días efectivos, dándonos como 192 horas días hombre, lo que correspondería a 12 días efectivos. Como se, los horarios se los realizaron en la mañana y en la noche. En la mañana, bueno, cada muestreo tuvo una duración de 4 horas. En la mañana fue de 8 a 12 del mediodía, mientras que en la noche desde las 8 a las 12 de la mañana. Entonces, en la mañana, para darnos el resultado del esfuerzo de muestreo, en la mañana se mostraron 4 horas por 2 personas que van a participar en este muestreo. Entonces serían 8 horas en la mañana y 8 horas en la tarde, bueno, en la noche. Serían 16 horas por los 12 días, nos dan los 192 horas días, hombre. Técnicas de muestreo. Bueno, yo hice solo una técnica de muestreo para cuantitativo y cualitativo porque así había escuchado. Entonces, para realizar el registro de anfibios en los puntos de muestreo se empleó las siguientes técnicas. Para el muestreo cuantitativo se va a aplicar la técnica de relevamientos por encuentros visuales. Esta técnica se emplea para hacer búsquedas limitadas en un tiempo y en un lugar determinado. El muestreo por cada transecto va a depender del hábitat y también de la experiencia de cada persona en campo, lo cual suele diferir desde 30 a 40 minutos, perdón. En base a esta técnica, consiste en caminar lentamente a lo largo de la unidad del estudio en busca de anfibios y reptiles que se encuentran en cuerpos de aguas, piedras o ya sean perchados en hojas o en ramas, y también al remover las hojarascas. En el muestreo cualitativo se va a aplicar los recorridos libres, en lo cual consiste en realizar caminatas aleatorias en diferentes hábitats durante el día y la noche con la finalidad de cubrir la mayor parte posible del área de muestreo. Además, esta metodología es eficaz ya que nos permite obtener un mayor número de registros de especies en un menor
tiempo posible. Y para el registro e identificación taxonómica de especies, pues los individuos serán colectados de manera directa, tanto anfibios como reptiles, y cada uno tendrá un registro único, lo que sería el punto de muestreo, la fecha, la hora, la especie, la cantidad de individuos y también en qué estrato se encuentran. De esta manera, pues serán colectados en fundas transparentes las especies que se pueda colectar, especialmente en anfibios y pues reptiles es muy, en lo que serían las serpientes, hay algunas que son grandes, entonces no se las va a poder llevar en fundas, entonces las se tomaría en los sitios de muestreo, pues se tomaría directamente las fotos para luego ser identificados. Gracias. Ya, muchas gracias, Natalie. Estuvo igualmente perfecto. Utilizaste el encuentro visuales y también recorridos libres, ¿no? Igualmente, como les dije las compañeras anteriores, siempre recuerden utilizar también la técnica de las vocalizaciones de anfibios, ¿no? Porque, como ustedes conocen, como les digo, hay anfibios que son arbóreos, ¿no? Entonces no se les puede observar, ellas simplemente se escuchan. Entonces, siempre los cuantitativos y los cualitativos, siempre se usan estas técnicas de audición, de escuchar. Ya, gracias Natalie. Eh, ¿Tenemos alguien más desea voluntariamente o le nombro? Ya, tal vez Jessica. No está Jessica. Ya, buenas tardes, disculpe, magista. Ya le Sí, comparto, no podía abrir el micrófono. ya Jessica, te esperamos ya. Se logra visualizar. Sí, está bien, sí se visualiza y se observa. Ah, ya, gracias. Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, compañeras. Bueno, em, bueno, aquí he realizado lo que es el estudio sobre anfibios, bueno, de herpetofauna, en zonas boscosas. Bueno, perdón el título. Ya, en una finca de Aguares sucumbidos. Ya, como introducción tenemos que Ecuador se destaca por la alta diversidad de anfibios y reptiles con cientos de especies registradas, pero existe algo que, sin embargo, esta riqueza biológica en sí, como sabemos, pues los anfibios enfrentan amenazas por las actividades humanas y también la ya que ellos son grupos sensibles a los cambios ambientales. En sí, estos organismos cumplen funciones ecológicas claves y actúan como bioindicadores del estado del ecosistema. En sí, aquí he puesto que son bioindicadores, tanto los anfibios como los reptiles, ya que son muy sensibles, y también ayudan al equilibrio ecológico, que cuando hay presencia de estos organismos, pues se puede identificar que un ecosistema no está tan contaminado. Ya, el área de estudio, bueno. La ubicación es una finca aquí a los alrededores del lago Agrio, Sucumbíos, la altitud de 310 metros sobre el nivel del mar. El área total era de 7 hectáreas y el área boscosa
que comprendía era de 7 hectáreas. En sí, las condiciones climáticas que esta cuenta son con clima cálido húmedo tropical, la precipitación anual de 3.360 metros sobre el nivel del mar, la temperatura media de 25 grados centígrados y tiene una vegetación arbustiva y pues cuerpos de agua. En sí, la metodología los métodos que se han empleado son los métodos cualitativos, que son los que nos permiten obtener datos numéricos y comparables entre sitios y el tiempo. En sí, yo he tomado como referencia transectos lineales, donde se realizaron 4 transectos, perdón, de 10 metros por 2 metros de ancho. Estos estaban ubicados en áreas con vegetación. Jessica, disculpa que te moleste. Vamos a quedar, ya mismo se cierra la sesión de Zoom, ¿ya? Para seguir, ¿ya? Porque se te va a cortar. Ya, Entonces nos quedamos en metodología, ¿ya? Desde ahí nuevamente para que inicie. ya. Esperemos un momento porque ya falta 30 segundos. Ok. Ujú. Sí, Jessica, puede compartir para que sigan metodología esta. Ya. Eh, bueno, los métodos que se había aplicado, los métodos cualitativos estaban conceptos lineales que se había colocado 4 transectos de 10, perdón, de 100 metros 100 por 2 metros. Estos estaban referenciados, es decir, estaban ubicados en áreas con bastante vegetación y cerca de los cuerpos de agua. También teníamos la captura y marcaje y captura, lo cual este consistía en capturar al individuo y marcarle, es decir, como está haciendo aquí en la imagen la chica que le está marcando al individuo, para así poder ser liberado y cuando nuevamente al siguiente día que se va nuevamente a mostrar, pues no capturar al mismo individuo. En sí también nos permite estimar el tamaño poblacional y la tasa de supervivencia. En lo que concierne a los métodos cualitativos, estos se enfocan en la presencia, ausencia y observaciones generales, es decir, como el recorrido libre,
que pues se lo realizó en el área de muestreo. Se realizó caminatas de manera aleatoria por los distintos hábitats donde se había em, delimitado el área de estudio para así poder abarcar la mayor parte posible y poder obtener un mejor resultado en los muestreos. También tenemos los registros auditivos, aquí que se refería a íbamos a lo que es a registrar las vocalizaciones que emitían los anfibios. Estos emiten más sonidos cuando están en la etapa de reproducción. Entonces, a eso. También tenemos el esfuerzo de muestreo, que este esfuerzo de muestreo se lo realizó en 10 días, desde el 6 de julio hasta el 12 de julio de 2025, en horarios de 7 a 11 y de 6 a 10 de la noche. Se hizo dos etapas de muestreo, lo que es en la diurna y la nocturna, lo cual se completó un total de 160 horas. Eh, Fue lo que en digamos, 4 horas en el día, 4 horas en la noche, lo cual pues dio un total diario de 8 días, y esto por los de 8 días, y esto sumado tanto en la mañana como en la tarde, pues da un total de 16 horas, y constando que multiplicado por los 10 días nos iba a dar 160 horas. Cabe recalcar que estaban incluidos 2 investigadores. Y pues como resultado en sí se obtendría es decir, que el muestreo de herpetofauna se va a obtener datos tanto de la riqueza y el tipo de especies presentes en esos hábitats, y en sí ver la preferencia de hábitats, digamos, es decir, que donde los anfibios van a permanecer es en áreas que no están tan contaminadas y que no tienen tan demasiada amenazas ambientales, porque en sí ellos ya de por sí están amenazados, hay especies en peligro de extinción. Entonces, eso nos va a permitir evaluar la biodiversidad y orientar acciones de conservación para estas especies. Pues, gracias. Ya, muchas gracias, Jessica. Estuvo igualmente perfecto, excelente. E igualmente tomaste los conceptos que tenemos que tomar, ¿no? Cuáles son las metodologías, los conceptos. Utilizaste, bueno, y eso sí, igualmente como los demás, en cuantitativo, tienes que usar también el método también de vocalizaciones, recuerden eso. Y lo demás es todo bien, porque igualmente en el cualitativo, si utilizaste los dos métodos, entonces estuvo bien ahí. Además, también nos colocaste lo que es la captura y recaptura, ¿no? El cuantitativo para evitar lo que es el reconteo, ¿no? Ayer Alejandro nos decía que él lo que hacía él para hacer eso de reconteo, a las especies pues las sacaba del hábitat, ¿no? Por un tiempo de 2 días, 3 días dura el monitoreo, ¿no? Y luego nuevamente las introducía, ¿no? Él hacía por ese tipo de método, ¿no? Ustedes también lo pueden hacer cuando estén haciendo monitoreo, también pueden hacer por ese método. O también dijo él que también cuando hacían presencia-ausencia, él marcaba a las ranas o los sapos, marcaba con un marcador que que no sea borrable. Y nuevamente cuando él encontraba el mismo sapo, la misma rana, ya veía la marca, entonces ya no los quitaba, ¿no? Entonces ya, digamos, no sé, no los tomaban en cuenta. Entonces, recuerden eso que ustedes pueden hacer, ¿no? Siempre tienen que marcar para evitar la recaptura, ¿no? Para que nuevamente no cuenten lo mismo. Ya, entonces, gracias Jessica. Maricela, Ana, Marlene. Tal vez Marlene. Bueno, Marlene no estuvo ayer, no pudo acompañarnos por temas de clases. Tal vez Marlene
¿Hubo ser taller o no? Sí, buenas tardes. Buenas Ya, tardes, ya le comparto, ¿ya? Ya, por favor, Marlene, ya. Bien. Y, ¿y será que le puedo dar primero la otra tarea anterior y después empiezo con la otra? Claro, Marlene, La pues de ayer, la que quedé debiendo y o ya, Marlene. solamente la de hoy. Las dos de una vez, no importa. El hecho es que igualmente Ya. tú quedes bien estudiado. ¿Sí? Ahí se logra visualizar. Sí, está bien. Sí, ahí sí Ya. se ve. Ajá, y también se escucha. Monitoreo de avifauna. Cecilia Laguardia busca generar información sobre la vis- visibilidad y a su abu- habi- abundancia de especies de aves en un encuentro rural agro, agricu- agricultural. La zona presenta una co- combinación de cultivos, partes de bosques en secundarios y áreas hábitats de, que pueden albergar una riqueza importante de especies nativas y algunas adaptadas a ambientes intervenidos. Este proyecto se plantea como una herramienta para la conver- conservación, la educación ambiental y la gestión comunitaria de territorio. Área de estudio. Ubicación Santa Cecilia, sector Mejoras Naranjales, Cantón La Guairo, provincia de Sucumbíos. Características del hábitat, paisajes, mosaico con cultivos de cacao, plátano y pastizales. Intercalidad- intercalados con fragmentos de bosque secundario, cercas vivas, cuerpos de agua menores. El área secundaria seleccionada se delimita en un polígono aproximadamente de 1 kilómetro que incluye zonas productivas y permanentes de vegetación.
Metodología. Materiales a utilizar. Viniculares, guía de aves de región, hojas de campo, impresas, GPS, cámara fotográfica, grabadora, grabadora de audio, reloj o cronómetro, equipos personal como gorra y recalcar que toca ponerse ropa adecuada que no asusten a, a los animalitos de la muestreo. Conteo, un bosque abierto, separados al menos 200 metros, pavientos. Duración por puntos, 10 minutos de conteo activo. Transectos, 2 transectos de 500 metros cada uno, recorridos a velocidad constante, 1 kilómetro por aproximado. Repeticiones mínimo 6 vistas al área durante 2 meses, distribuida entre horas matutina y vespertina. Muestreo consultativo. Material a utilizar vinculados para identificar aves. Distancia. Hojas de registro, aplicaciones móviles, GPS, cronómetro para control de los 10 minutos por procedimiento. Control número de individuos dentro de un radio de 50 metros. Número de individuos detectados por kilómetro recorrido. Variable registradas. Especies, números de individuos, distancia. Aproximadamente 25 metros, 25, 50 metros, 50 metros. Método de detención. ¿Qué especie? Índices de diversidad. Muestreo cualitativo. Materiales a utilizar. Cámara, grabadora, cuaderno, encuesta comunitaria, procedimiento, observación de comportamiento por ajeo con analización, desplazamiento, interacción con el entorno, aves asociadas a cultivos, consumo de frutos, control de insectos, uso de cuerpos de agua, región, refugio de cerca vivas. Registro comunitario, relatos de pobladores sobre especies comunes migratorias o con importancia cultural. Esfuerzo de muestreo. Puntos de conteo, 6 puntos por 10 minutos, por 6 vistas, igual a 360 minutos, 6 horas. Transectos, 2 transectos por 500 metros por 6 vistas, igual a 6 kilómetros recorridos en total. Total de esfuerzo, aproximadamente 12 horas efectivas de observación. Horario recomendado, amanecer
amanecer 6:30 a 9:30 y atardecer de 4 a 6. Con la mayor actividad de las aves. Resultados esperados. Lista desde de abundancia, diversidad, identificación de especies e especies comunidad. Recomendaciones preliminares para la conservación y uso sostenible del paisaje agroforestal. Continúo el otro. La siguiente exposición. Eh, sí, Marlene, bueno, puedes hacerlo. Está un poco, el internet un poco se le No. entrecorta. ¿Me confirma si se puede observar? Eh, no se la escucha bien, Marlene, ahí se le entrecorta creo que el internet lo tiene muy, muy bajo. Y que se terminaría de la primera para continuar con la segunda actividad. Sí, sí, Marlene, la primera estuvo bien. La segunda como que se entrecorta, creo que no tiene mucho. Ya le comparto la segunda ya. Ya, siga nomás. ¿Este puede observar? Sí, sí está bien. Eh, mm, Monitoreo de herpetofauna en Santa Cecilia Pro Cooperativa Naranjales. Introducción. Herpetofauna, anfibios y reptiles constituye un grupo de gran importancia ecológico, pues regula poblaciones de invertebrados, sirve de alimento o otras especies y actúa como bioindicador de la calidad ambiental. En la Amazonía ecuatoriana, la fragmentación de hábitos, la contaminación y las actividades humanas amenazan la diversidad de estos grupos. Este monitoreo busca generar información de línea base sobre la riqueza y abundancia de herpetofauna en la Precooperativa Naranjales Santa Cecilia con el fin de contribuir a la conservación local, orientar futuros planes de manejo. Área de estudio. Ubicación. Santa Cecilia, provincia de Sucumbíos. Características generales. Zona rural con mosaico de cultivos, área de pasto, parches de bosques secundarios y cuerpos de agua pequeños, quebradas, charcas temporales, importancia ecológica. Estos
serpientes proveen refugio y sitios de reproducción para ranas, sapos, lagartijas y serpientes, siendo clave para mantener la conectividad biológica local. Metodología. Diseño general, recorridos turnos y diurnos por transecto de 500 metros, revisión de microhábitos, troncos caídos, hojarascas, charcos, márgenes de quebradas, registro fotográfico y toma de datos, horas, especie, número, individuos, hábitat. Materiales a utilizar, linternas frontales y de mano, guantes, botas de caucho, bolsos de tela individuales para capturar temporal de anfibios, recipientes plásticos ventilados, metro de GPS o celular con mapas, cámara fotográfica, cuaderno de campo y hojas de registro. Muestreo. Muestreo de cuantitativo, método, transectos visuales. Nocturno, durante 2 horas por transecto, 3 transectos por noche. Materiales, linterna, GPS, hojas de datos, cámara, datos relatados, número de individuos por especie, abundancia relativa, coordenadas de habitamiento, muestreo cualitativo, métodos, observaciones oportunistas en cuerpos de agua, microhábitat, materiales, cámara, bolso de tela, guantes, datos recolectados, registro fotográfico, descripciones de comportamiento, hábitat ocupados, permite identificar especies poco frecuentes o difíciles de observar en trayecto. Exploración de proyectos diurno de 8 a 12, la, lagartijas, serpientes activas de día, noche, de 7 a 9 principal, actividad con anfibios y algunos reptiles, transectos 3 por noches, 500 metros cada uno, total, esfuerzo 60 horas de búsqueda activa, 6 horas diarias por 10 días, repartidas entre horarios diurnos y nocturnos. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Entonces, Marlene ya nos pudo comentar sobre el monitoreo de aves y también de lo que son herpetofauna, ¿no? Algo que decir, pues estuvo bien. Ella también igualmente nos puso las fuerzas de muestreo, el área de estudio y también los métodos que está utilizando, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en aves, decía puntos de conteo en cualitativo. Bueno, eso toca corregir más. Eso recuerden que en aves, pues existe el método cualitativo que es observación directa y también observación directa, también lo que es monitoreo acústico, ¿no? Entonces, sí, como casi ha parecido a de herpetofauna, porque las aves igualmente observamos, tomamos fotos y también escuchamos, ¿no? Por medio de su vocalización. Y en lo que fue herpetofauna, pues igualmente ya
nos puso que está, va a hacer observación igualmente en lugares donde existe presencia de anfibios, ¿no? Por ejemplo, al lado de cuerpos de agua, nos decía, y entonces estuvo bien, ¿no? Igualmente nos puso los esfuerzos de muestreo, cuántas horas va a ser y ya. Entonces, muchas gracias, Marlene, estuvo bien. Recuerda, igualmente, todos estos deberes se va a subir a la plataforma, a la Classroom, y ahí ustedes deben subir las presentaciones, ¿no? Ya ayer me olvidé, por temas de trabajo, me olvidé de subirles, pero hoy sí, ya, ya voy a subir las tareas para que ustedes pues puedan cargar los deberes. Gracias, Marlene. Jessica, Natalia, Ana, Kelly tal vez. Sí, Inge, me va a ayudar compartiendo mi compañera Natalie. Ya, listo, entonces, para que nos ayudes. Profe, yo ya presenté. Ana. Ya, sí, sí, Ana sí presentó, ahorita va a presentar Kelly, ¿no? Ajá, sí. Ya. Buenas Sí, tardes, déjeme. ingeniero, compañeros. Voy a presentar mi trabajo acerca del muestreo de Pertofauna, que yo me enfoqué en el Parque Turístico Nueva Loja. Bueno, el Parque Turístico Nueva Loja en sí está ubicado en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Lago Agrio, en el barrio Estrella del Oriente. El parque turístico cuenta, en sí es un espacio vital para la biodiversidad, en la que cuenta con 80% de bosque tropical en regeneración y un 20% de infraestructura turística. Este parque cuenta con 30,9 hectáreas y está clasificado como un bosque siempre verde de tierras bajas de Aguarico, Putumayo, Caquetá, y alberga fauna silvestre dentro de un entorno urbano, ya que a sus alrededores todo se encuentra en la ciudad. El esfuerzo de muestreo. Para ello establecí lo que es el horario. Se van a realizar muestreos lo que son diurnos y nocturnos durante 4 horas en el día, lo que son los de 8 a 12 y 4 horas en la noche, que serían de 19 horas a 23 horas. La duración va a ser de 9 días y va a ser realizado por 4 personas, en donde al multiplicar las 8 horas que en total se hace del muestreo por los 9 días y las 4 personas, nos da un total de 888 horas, días hombre. En el muestreo cualitativo, yo escribí lo que son los recorridos libres, en donde estos se va a realizar lo que es recorridos a pie de forma aleatoria en diversos hábitats del Parque Turístico Nueva Loja para registrar lo que son anfibios y reptiles durante los 2 periodos, en el día y en la noche. Para ello, en esos recorridos libres se va a tener en cuenta lo que es la detección visual de qué especies vemos para determinar la ausencia o presencia de los diversos especímenes, y también lo que es en la detección auditiva de los individuos sin tener unos transectos en sí ya preestablecidos, ya que vamos a hacer de forma aleatoria. Para ello es necesario que durante esta caminata sea lenta para encontrar lo que son diversas especies en microhábitats, en donde generalmente podemos encontrar lo que son sustratos como en suelo, rocas, troncos y hojarascas para realizar. Ya. Y en el muestreo cuantitativo, yo puse relevamientos por encuentros visuales, aquí específicamente lo que es la captura de las especies. Para ello se sigue ya establecido los transectos, que van a ser de 100 por 2 metros, distribuidos en 12 sectores del parque turístico, y donde se va a realizar un registro de variables en donde determine el número de individuo, especie, fecha, hora, ubicación, tipo de sustrato y condiciones climáticas. Debemos de tener en cuenta que estos datos generalmente se las coloca a las especies que son capturadas, que es su número o serie de identificación, porque son únicas en cada especie, no se puede repetir. Después de eso, se realiza el registro fotográfico,
en diferentes posiciones, como sería dorsal, bueno, en la coloración y de ahí lo que es dorsal, ventral y todo para poder identificar, para facilitar la identificación taxonómica posteriormente. La captura va a ser manual de los individuos fotografiados con un fondo blanco específicamente, en donde generalmente para los anfibios cuando hacen capturas utiliza bolsas de plástico y para los reptiles, específicamente para las serpientes, usan lo que son pinzas. Y después de haber sido ya capturados, fotografiados ya para su posterior identificación, van a ser liberados de forma inmediata, lo que es en el sitio de captura tras el registro. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Kirly. Estuvo igualmente, utilizó las dos técnicas, encuentro visual. Recuerden que igualmente el método cuantitativo siempre utilicen la técnica de auditiva, ¿no? Porque igualmente, como les digo, es importante que ustedes pues lleven ese dato de qué tipo de especies hay. Pues, como les digo, algunas anfibios son arbóreos, ellos pasan arriba, entonces no se los puede ver, pero sí se los puede escuchar. Ya, otra cosa importante también, pues, cuando ustedes hacen monitoreos, que, por ejemplo, de inventarios o algo así, ustedes, pues siempre, como no, cogen los datos de la especie, si es que no pueden identificar, llevan en fotos o también se pueden llevar el espécimen y luego tienen que devolverlos, ¿no? Pero se acuerdan que ayer Alejandro dijo que a veces en las consultorías, a veces uno hay que hacer monitoreo y también rescate, ¿no? Hay que hacer rescate. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, yo en temas de mamíferos, cuando se captura lo que son unas ratas, también puede ser también que se capture zarigüeyas o también marmosas. Entonces, al momento de que nosotros si tenemos la función de ser liberación, tenemos que hacer rescate y liberación, ¿no? Entonces cogemos las especies, anotamos los nombres, los datos de la especie y nos las llevamos. Y lo que toca liberar es liberar en otros sitios, no en el mismo sitio, porque en el mismo sitio se va, por ejemplo, van a hacer una plataforma de un pozo petrolero o van a hacer otra actividad industrial, entonces hay que hacer un rescate y liberación. Entonces, en ese caso, sí nos llevamos las especies y las colocamos en otro ecosistema que tenga las mismas características de aquel ecosistema, ¿no? Entonces, ahí hacemos un rescate, ¿no? Para esto de aquí siempre tenemos permisos, porque recuerden que ustedes no pueden estar por ahí caminando con especies silvestres, ¿no? Porque les coge la policía y les va a decir porque están haciendo tráfico de especies silvestres. Entonces, para eso ustedes tienen que tener siempre un permiso y nosotros como al momento que la consultora hace el permiso de levantamiento de información biótica, ahí también pide el permiso para hacer el traslado de especies silvestres, ¿no? Entonces nosotros le decimos que nosotros somos biólogos a cargo de esto, tenemos este proyecto y estamos rescatando lo que son las especies. Entonces ahí sí nos llevamos las especies y las liberamos en otros lados. Ya, listo. Hasta ahora, entonces, todos han presentado, tal vez Jennifer López recién se conectó. Tal vez tengas la presentación de Herpetofauna. Ya, creo que no. Entonces vamos a, la mayoría entonces ya los expuso, ¿no? Jessica, Marlene, todos expusieron. Entonces vamos ahora, ya vimos lo que es flora, vimos lo que son igualmente mamíferos, ya vimos lo que son también que vimos herpetofauna. Y a veces ahora nos toca ver lo que ya es macroinvertebrados, que es otro componente que también se toma mucho en importancia porque por medio de este componente podemos evaluar la calidad de los cuerpos hídricos, ¿no? Y también, pues también es muy importante también evaluar también los peces, ¿no? Ahora, casi en temas de ictiofauna, no hay muchos biólogos que se interesen por ese componente.
es cierto, hay poco interés de eso por peces y entonces ahora además estaban queriendo solicitar contactos de una persona que se dedique a peces, ¿no? Entonces, recuerden que ustedes, por ejemplo, si son biólogos y se especializan en un componente, recuerden pues especializarse puede ser en uno y en dos, ¿no? Entonces, eso. Vamos a ver entonces macroinvertebrados, ¿no? Entonces tenemos los macroinvertebrados acuáticos. Ya, ya mismo se termina la sesión, te me di cuenta. Nuevamente vuelven, por favor, ya, pero vuelven en unos 10 minutos, ya, me olvidé de darles descanso. En unos 10 minutos volvemos, ya. Por ejemplo, 5:30 se conecta. Esperemos que se acabe la sesión porque ya falta menos de un minuto.
Ya, listo, entonces volvemos ya. Ya pasó el tiempo de descanso. Entonces, íbamos a hablar de los macroinvertebrados y vamos a hablar siempre como hablamos de importancia, ¿no? Y qué son. Entonces, como introducción podemos decir que en el proceso de la contaminación, por lo general, la respuesta de la fauna se inicia con una disminución de algunas especies y aumento de otras, ¿no? Entonces, ustedes conocen que el momento que existe un daño al ecosistema, ustedes saben que hay especies que son muy susceptibles a desaparecer. Entonces, estas especies mueren y solo quedan aquellas especies que pueden adaptarse, aquellas especies que tienen capacidades particulares que les hacen que a ciertos grados de contaminación puedan sobrevivir. También nos dice que esto se debe a que algunas especies tienen poca tolerancia y son las primeras en sucumbir, en morir, ¿no? Por el contrario, algunas otras soportan diferentes niveles de contaminación. Como dijimos, ¿no? Hay diferentes tipos de especies que algunas se adaptan al medio donde está contaminado y otras que desaparecen, ¿no? Que mueren. En estas condiciones, las especies resistentes o descendencia ocupan los espacios libres y aumenta su población. Entonces las especies que quedan, que puedan adaptarse, ellas empiezan a reproducirse y empiezan a formarse un número grande de esa especie, ¿no? Entonces incrementa el número de individuos y esa especie se hace dominante en este ecosistema. Entonces al ser dominante esa especie, existe muy poca diversidad, ¿no? Porque solo hay una especie que domina casi todo el sitio y no hay más especies que puedan también sobrevivir. Entonces, existe dominancia y la dominancia, recuerden que una dominancia es dañina cuando es dañina y se convierte también en invasora en unos casos, ¿no? Bajo ese argumento, los macroinvertebrados pueden ser considerados como los mejores indicadores de la calidad del agua. Entonces, los macroinvertebrados es un grupo que siempre se lo estudia en temas de evaluación de ríos, porque a diferencia de los peces, los macroinvertebrados existe más información bibliográfica, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a hacer un proyecto o van a hacer una tesis, ustedes siempre van a evaluar la calidad de un río, ustedes siempre van a encontrar siempre macroinvertebrados. Casi peces no lo suelen utilizar mucho, pero ya tienen que comenzar a utilizarse, ¿no? Porque los peces tienen una capacidad de acumulación, ellos van acumulando contaminantes y recuerden que nosotros estamos en una provincia que existe gran cantidad de minería, ¿no? Entonces, los peces al ser acumuladores de metales pesados, ellos por medio de su capacidad de acumulación nos pueden indicar cómo está la contaminación de los ríos, ¿no? Entonces, los macroinvertebrados acuáticos son organismos que se pueden palpar. Se llaman macro porque son grandes. Pueden medir entre 2 milímetros y 30 centímetros. También son invertebrados porque, ya saben, no tienen huesos. Y acuáticos porque se los puede encontrar en lugares agua dulce, por ejemplo, en esteros, en ríos, en lagos y lagunas. Los macroinvertebrados incluyen larvas de insectos como mosquitos, caballitos del diablo, libélulas, helicópteros, chinches o chicapozos, perros de agua o moscos de aliz. Inicia su vida en el agua y luego se convierte en insectos de vida terrestre, ¿no? Además de los insectos, otros macroinvertebrados son caracoles, conchas, cangrejos azules, camarones, de río o michillas, planarias, lombrices de agua, ácaros de agua y sanguijuelas o chupasangues. ¿Cuáles son las características de los macroinvertebrados? Una de las características es que son abundantes y de amplia distribución y fáciles de recolectar. Otra que son sedentarios en su mayoría y por lo tanto reflejan condiciones locales, ¿no? Al estar mucho tiempo en un ecosistema, ellos pueden darnos la evaluación de una calidad. Relativamente fácil de identificar si se comparan con otros grupos como las bacterias y virus, entre otros. Entonces, esto en comparación con virus y bacterias, ¿no? No con otros componentes más grandes, ¿no? Porque por ejemplo, en comparación con aves y mamíferos, no hay comparación, ¿no? Entonces, a comparar con bacterias y virus,
Sí, sí son totalmente fáciles de identificar. Presentan los efectos de variaciones ambientales en corto tiempo. También proporcionan información para integrar los efectos acumulativos de los contaminantes. Por ejemplo, algunos, aquí las conchas o los bivalvos, ellos también son especies que tienen esa capacidad también de acumular metales pesados. Entonces, más o menos por ahí ustedes también pueden guiarse en un trabajo de investigación o también en una tesis de investigación. Entonces, ustedes los bivalvos casi no se los estudia mucho tampoco. Por ejemplo, en lo que iba a hacer la tesis del de tercer nivel, iba a hacer algo de bivalvos, ¿no? Y lo iba a hacer en la laguna Julio Marín, porque en la laguna Julio Marín ustedes ven que existe gran cantidad de bivalvos de las conchitas. Y lo iba a hacer, pero al final ya nos fuimos por los peces, ¿no? No, no me involucré en lo que es los bivalvos. Pero es importante porque ellos, por ejemplo, en Laguna Julio Marín, ustedes se dan cuenta que en unos meses anteriores hubo una gran eh, muerte de peces, entonces hubo una degradación ambiental y, y sin embargo, pues no se supo de qué es, pero mayormente pues es de aguas residuales, ¿no? Como al estar la laguna en una zona céntrica y siempre hay penetración de aguas residuales, esto hace que exista un alto cantidad de contaminantes en la laguna, ¿no? Entonces por ahí más o menos puede que hubo eso y hubo una intoxicación y por eso hubo gran mayoría de peces. Ya. Entonces también nos dice otra característica que la mayoría de los macroinvertebrados poseen ciclos de vida largos y también que la mayoría son visibles a simple vista. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues los podemos encontrar en lo que son las hojas flotantes y en sus restos. También podemos encontrarlos en troncos caídos y en descomposición. También lo podemos encontrar en lo que es en lodo o la arena del fondo del río. También sobre arriba o abajo de las piedras, también donde el agua es más correntosa y, por ejemplo, también se los puede encontrar en lagunas, lagos, aguas estancadas, pozas y charcos. La alimentación de los macroinvertebrados, pues, se alimentan de plantas acuáticas, restos de otras plantas y algas, de otros invertebrados y peces. También se alimentan de pequeños restos de comida en descomposición y elementos nutritivos del suelo. También de animales en descomposición, también de elementos nutritivos del agua y sangre de otros animales. La morfología tenemos diferentes formas que tienen los macroinvertebrados, pues tienen una forma redondeados. Por ejemplo, aquí encontramos, ustedes saben, los bivalvos, las conchas, los ovalados, pueden ser algunos chinches de agua, los alargados y también los espiralados, ¿no? Que son esos caracolitos. También tiene caracteres morfológicos. En esto nos basamos más en lo que es temas de patas. Recuerden que un, algo de identificar en macroinvertebrados siempre es cuántas colas tiene o también cuánta cantidad de patas tiene. Entonces, más o menos por ahí uno se va guiando a qué género o a qué familia pertenecen los macroinvertebrados. Por ejemplo, aquí hay un estudio de, por ejemplo, un análisis que se hace previo al monitoreo y se puede hacer algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, puedo saber si el río está sano? Nos dice que una de las primeras actividades que debe realizar es una revisión del río y sus alrededores para observar las condiciones que presenta, conocerlo y mejor y descubrir por qué está afectando la calidad del agua. Por ejemplo, esto nos indica, por ejemplo, si nosotros queremos ver si alguna actividad industrial está afectando al cuerpo de agua, entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son, ¿no? Por dónde más o menos caen las aguas residuales. Entonces vamos a hacer un barrido de la zona para seleccionar la problemática que existe en aquel lugar. También tenemos que elegir un tamaño de áreas. Por ejemplo, aquí han seleccionado unos 500 metros
por ejemplo, un transecto de 500 metros, y eso de los 500 metros han ido, eh, han hecho distancia entre por ejemplo, los 500 metros pueden dividirlos en puntos de 100 metros, ¿no? En 5 puntos. También tenemos que ver si el muestreo lo vamos a hacer en lluvia o en agua, para saber por qué, como todos conocen, siempre cambian las características. Por ejemplo, cuando en, en lo que es en verano, siempre existe, bueno, mayormente siempre sale mala calidad del agua, y cuando hay época de lluviosa, siempre sabe salir más mala calidad del agua, o a veces sabe salir bueno. Mala sabe salir más cuando, por ejemplo, se hace el monitoreo de la calidad de un río cerca de la parte urbana, ¿no? Entonces, como conocen, cuando llueve, existe las precipitaciones en las lluvias van arrastrando los contaminantes, y existe gran cantidad de arrastre de eso. Entonces, cuando, por ejemplo, suelen decir que cuando llueve existe más contaminación. Algo del material que es necesario para hacer este análisis, para hacer un proyecto, un análisis de proyecto, pues pueden utilizar lo que es papel y lápiz, pueden utilizar unas reglas, botas, mapa de la zona para que ustedes vean los sitios ideales para monitorear. Y también dice que, bueno, que como al inicio tienen que ver las zonas más adecuadas para hacer el monitoreo, y también tiene que ser un recorrido por la cuenca, ¿no? Y en el recorrido por la cuenca, pues tiene que hacerse algunas preguntas de la investigación. Por ejemplo, la orilla tiene abundante vegetación, hay áreas con gran variedad de especies de animales y plantas, si existen cultivos cerca del río, si hay ganado en la cuenca cercana, si existen áreas del río canalizadas, depresadas o desviadas para riego, el agua es correntosa y transparente, tiene olores extraños, hay basura, plantas o troncos cortados el flujo del agua y creando pozas, se arrojan al río desechos sólidos o industriales, existen derrumbes en los bancos, el río tiene muchas corrientes, pozas y rápidos, una a continuación de otra. Entonces son preguntas que nosotros nos podemos hacer antes de hacer el monitoreo, ¿no? Todas estas variables que nosotros vamos preguntando al final nos van a dar algún tipo de conclusión o de discusión con otras investigaciones que se han hecho en el mismo lugar o en lugares casi parecidos. Ya. Entonces, eso es prácticamente un diseño, ¿no? Un diseño de estudio. Ahora vamos a ver ya más cómo es las metodologías, ¿no? Entonces, primeramente tenemos las herramientas que sirve para hacer el monitoreo. Tenemos necesitamos una bandeja plana, una banda de plástico, una pinza blanca de plástico o metálica. Necesitamos pinzas entomológicas de punta fina. Necesitamos frascos herméticos de plástico, también etanol al 75% alcohol, y también podemos utilizar glicerina al 3%. Necesitamos redes de monitoreo, ya pueden ser redes Surver o redes de mano. Y necesitamos también redes de patada. También se necesita mucho aquí lo que es el GPS, la cámara fotográfica compacta, botas de caucho y un chaleco con varios bolsillos o mochila de campo, ¿no? Entonces, esos son los materiales generales que se necesita para hacer el monitoreo. Entonces, el diseño de estudio, recuerden que tenemos dos métodos, pues métodos cualitativos cuando queremos conocer más de diversidad de especies, y tenemos los métodos cuantitativos cuando queremos conocer número de abundancia o densidad de especies. Eh, por ejemplo, esos métodos que vamos ahorita a analizar son métodos que se utilizan en ambientes con aguas poco profundas, ¿no? Luego vamos a ver unos métodos en ambientes con aguas profundas.
Entonces aquí tenemos estudios cualitativos, nos dice que como el objetivo es registrar la mayor cantidad de taxa, es posible usar varios tipos de redes o recolectar los organismos directamente del sustrato mediante el uso de pinzas entomológicas. Es importante recolectar las especies y también nosotros también tener esa información de dónde estamos recolectando. Por ejemplo, el primer método cualitativo que vamos a ver es el método de red de mano en forma de D o rectangular, ¿no? ¿Esto qué es? Es una red que tiene su forma como letra de D y está unida a un mango. Ustedes pueden ver aquí, esta es una red de mano en forma de D. Y tiene una ventaja, ¿no? De utilizar este método, ¿no? La ventaja es que se la puede utilizar en cualquier tipo de hábitat, ¿no? Puede ser en zonas profundas, rápidas, lénticas, con sustrato grueso, fino, en zonas con macrófitas de aguas someras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una imagen de cómo están haciendo el muestreo de los macroinvertebrados. Ven que el lugar es un poco como lodoso, fangoso, entonces este tipo de red es bueno para estar aquí. También tenemos otro, antes de eso, al momento que nosotros capturamos gran cantidad de sustrato, nosotros tenemos que colocarlas en las bandejas que nosotros dijimos que necesitamos, ¿no? Una bandeja que sea blanca. Ya ahí colocamos nuestro sustrato y comenzamos a ver qué especies hay, ¿no? De qué familia es. Porque ustedes recuerden aquí, como es cualitativo, solo queremos saber los géneros o las familias, ¿no? Mayormente los macroinvertebrados siempre se llega a familia, ¿no? Porque hay un índice que establece esto, ¿no? El índice AMBI, que es para evaluar. Entonces, siempre se ha llegado más a familia. Entonces, ellos ya han cogido un poco de sustrato con la red de mano y aquí han vaciado en la, el recipiente y están buscando con las pinzas entomológicas, están buscando a los macroinvertebrados. Entonces los van cogiendo y los van colocando acá para nuevamente llevarlos en alcohol al 70%, porque al final se los lleva al laboratorio para poder identificarlos. También tenemos la técnica de búsqueda en piedras y hojarascas. Esta búsqueda consiste en nosotros simplemente ir al transecto y tenemos que levantar las piedras, ¿no? Levantar las piedras o levantar las hojarascas y sacarlos por medio de las pinzas entomológicas, sacamos a los macroinvertebrados. Esa es otra metodología cualitativa que podemos hacer. Y aquí les he colocado un video de estas dos técnicas que hemos visto, de la red de mano, y la otra técnica que es la búsqueda en piedras y hojarascas. La vamos a ver ya. Continuación, vamos a evaluar la calidad del agua del río Machángara. Para ello, vamos a realizar un monitoreo de los macroinvertebrados acuáticos. Este tipo de fauna proporciona excelentes señales sobre la calidad del agua, ya que algunas de estas especies requieren agua de buena calidad y otros, en cambio, resisten y abundan en agua sucia. Para comenzar el muestreo, seleccionamos un tramo del río Machángara de 40 metros de largo. Empezamos situándonos río abajo y como técnica de recolección de macroinvertebrados, primero utilizamos la red Survey en cada punto de muestreo. Previo a esto, debemos realizar un recorrido de reconocimiento para conocer el uso del suelo que se le da a la tierra que rodea al río. Se observó que existen conjuntos habitacionales tanto al margen izquierdo como al derecho. Actividad industrial textil y de azufre que se desarrolló hace un par de años, actividad ganadera. El agua tiene olores desagradables debido al emposamiento y estancamiento de desechos sólidos. Una vez evaluada el área, nos situamos en el río. Primero, nos situamos en el centro del río donde el agua sea más correntosa. Ubicamos la malla al frente de la corriente y con la ayuda de un palo removemos el fondo en cada punto de muestreo durante 1 minuto. Ya, algo que aclarar ahí, este método no es
el método con la red de mano en forma de D. Este es el método de Surber. Ya vamos a verlo más luego, que es un método casi parecido. Pero recuerden que de- con la red de mano, pues consiste en hacer barridos, ¿no? Con nuestras manos, ¿no? Ser así, pues, como buscando medusas. Este de aquí es algo parecido, pero no es de esa forma. Sacamos la red y depositamos el sustrato recogido en el azar. El mismo procedimiento lo hacemos en los diferentes puntos de muestreo a lo largo de los 40 metros río arriba. La técnica de piedras de hojarasca consiste en buscar macroinvertebrados en piedras y hojas que se encuentran en el fondo o en la superficie y en la orilla del río. Para colectarlos utilizamos pinzas y los colocamos en frascos pequeños con alcohol o formol. Ya, listo. Entonces ahí vimos el método de búsqueda en piedras y hojarasca. Pues este método, pues como lo vieron ahí, es súper sencillo. Solo es levantar las piedras y unas hojarascas y buscar a los macroinvertebrados, ¿no? A los que están adheridos a sus superficies. Cogemos con las pinzas y las ponemos, colocamos en recipientes que estén con alcohol al 70% o con también con formol al 10%, ¿no? Entonces colocamos ahí para nosotros llevar luego esos especímenes, vamos a llevar a nuestro laboratorio e identificarlos. Entonces recuerden que ese es el método de técnicas de búsqueda. Y el otro método, como les dije, que ese que apareció en el video, es más de la técnica de Surber, pero el método en sí de formas de D, casi parecido, pero aquí lo hacen con la mano, ¿no? Así como esta persona, ¿no? Acá lo pueden ver. Se va así, se hace un barrido así, como buscando medusas. Ya, entonces ha sido todo por hoy. Vamos a acabar con este método. Entonces, mañana continuamos con los demás métodos, los cuantitativos, y luego vamos a ver si también nos alcanza para dar lo que son peces o también lo que es entomología. Entonces, eso nos falta ver todavía. Por favor, para terminar, que enciendan sus cámaras para tomarle la asistencia del día de hoy, ¿ya? Ya, a ver. Ya, listo. Muchas gracias. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿ya? Mañana seguimos con el método. Gracias, Inge. Ya, gracias. Hasta mañana. Gracias, Magíster. Excelente tarde para todos. Ya, gracias igualmente para todos. Hasta mañana, Inge.
Gracias, mañana. Nina. Chao, gracias.